Vamos ahí todos, vamos todos, cantemos todos. Echemos abajo la inflación del tren. 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 Nos gusta volar la estación del tren. Excelente, excelente, mi gente linda. Les contamos que ya estamos en vivo y nos venimos con otra edición más de su programa Rock Sin Banderas. No se olviden, para toda esa gente linda que está con nosotros, muchísimas gracias. Y bueno, les comentamos que ya nos vamos a venir con nuestra entrevista de la tarde. Bueno, les comentamos que ya estamos a poquitos minutos de tener a nuestro invitado de la tarde o de la noche. Mientras tanto, rápidamente le vamos a dar la bienvenida a mi coanimador del programa, mi querido profe del rock, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, nuevamente, como cada lunes aquí en ese programa Rosy Bandera, todo bien, todo tranquilo, todo siempre con las expectativas musicales. Y bueno, y siempre tenemos hoy día un invitado bastante especial, ya de uno de los pioneros de la nueva ola del Perú, que ya estará con nosotros próximamente, ya estará con nosotros en este momento. Y bueno, saludándote a ti, Joseph, a toda esa lindísima gente que nos escucha, que nos ven a través de esta plataforma. Y bueno, saludos. Claro que sí. Claro que sí, mencionaste Papi Psycho. Muchísimas gracias a toda esa gente linda que siempre está con nosotros. Y bueno, cuéntame un poquito, estábamos poniendo un poquito de una de sus presentaciones. Él siempre atrae multitudes y él es así como dicen, como el vino. Mientras más años pasan, canta mucho mejor y la gente sigue teniendo, como dicen, sigue teniendo esos bonitos recuerdos porque la gente lo sigue siguiendo y la gente quiere seguir, como dicen, estando pendiente de, como dicen, de sus presentaciones y eso es algo que se respeta. Y bueno, felicitaciones a él y gracias por haber hecho un tiempito para estar con nosotros el día de hoy. Pero bueno, cuéntame, ¿qué te puedes tú acordar de él, de sus inicios? ¿Cuántos añitos tenías, mi querido profe de rock, cuando lo escuchaste? Los Saicos es una de las bandas de la nueva ola en el Perú, una de las bandas, para mí sería una de las bandas peruanas con ese rock potente, rock fuerte de los años, finales de los años 60 y finales de los años 60, y ahí comenzados de los 70 para arriba. Bueno, Los Saicos es una banda prácticamente que siempre tuvo su mismo género musical, al igual que los Shanes, que tuvimos a Pico de Aguirre hace tiempo en el programa, los Belkins, los Daltons. Bueno, los Daltons eran un poquito más románticos. Entonces, dentro de esa nueva ola, dentro de ese género, de ese esquema musical, ya Los Saicos tenía pues un rock un poquito más fuerte, un rock and roll más no tanto twist, sino un rock and roll más guerrero, se puede decir, dentro de la generación de los años 60 y los años 70. Claro, pero y ahí en comparación con la música que sonaba con Led Zeppelin,
la música que sonaba con The Doors, toda esa generación musical era pues, es un poquito esa parte de lo que sonaban los Psychos, ¿no? Es una de las que en el Perú, la historia del rock en el Perú fue bastante cautivadora en los años 60, los años 70, tenía una historia bastante especial bueno, que muchos en los documentales, todos los músicos peruanos hablaban las historias, las experiencias, todo dentro de la dictadura política, dentro de todo este golpe del Estado. Un poquito mencionar eso, no todo. En los años 70, los años 60, el rock peruano estaba en un buen auge. Y entre los Psychos, era uno que tenía sus canciones muy emblemáticas, muy rock psicodélico, siempre dicen rock psicodélico. Y esa canción de Moler, esa es la canción que más sonó en los radios en esas épocas, en los 60 y en los 70. La canción más conocida. Sonó en Radio Panamericana en esas épocas, en los 70, en los 80 también, y otras radios también. Pero sí, una muy buena banda. Ahorita vamos a tener ya a nuestro invitado, a líder. Cuéntame, en esos años, ¿cómo se vivía el rock? Así como se ha vivido la era del bolero, la era de lo que fue la música criolla, la era de la cumbia, pero de la cumbia antigua, de los paquines, la era del son cubano, no sé si te acuerdas de los caballeros, la era de la salsa que se vivió en algún momento, de la salsa romántica, la salsa sensual, después pasamos a lo que fue, a ver, el rock. Cuéntame, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo se vivía el rock? Hagamos un pequeño recordatorio de cómo era esa tendencia de mirar a gente que se vestía así como quería a Saturday Night Fever, al estilo John Travolta, a empezar a mirar gente que se ponía las billeteras con esa cadena, esos zapatos negros, esos t-shirts que decía I love rock and roll o AC/DC que empezaron a ponerse de moda, o la banda Poison o Black Sabbath, y después a mirar esas jackets negras. Después se empezó a mirar la tendencia del cabello. ¿Cómo fue tu reacción? A ver, más o menos gradualmente explícanos ese cambio, esa rutina. Imagínate, tú estás en la calle tranquilo, caminando, y miras repentinamente saliendo de un salón o de un lugar donde cortan el cabello, alguien con el pelo así al estilo punk o al estilo rock and roll o con los aretes o con esos colores negros. A ver, ¿cómo reaccionabas tú cada vez que mirabas? O de repente, en el caso tuyo, yo me acuerdo que en alguna ocasión tú mencionaste que a ti también se te dio por hacerte así un estilo rock and rollero, mi querido profe. A ver, cuéntame. Ya, sí, lo que acabo de decir últimamente es verdad. Yo pienso tener así mi estilo rock and roll de esa manera, pero vayamos por partes. Una de tus primeras preguntas, respondiendo a tus primeras preguntas, yo nací en 1975. Yo tenía prácticamente, era un bebé cuando comenzaron, cuando el rock de los años 70 estaba en un buen auge, ¿ya? Pero al pasar el tiempo, bueno, creo, una de las primeras entrevistas que yo bueno, un poco he comentado también sobre esto, una de las primeras entrevistas en este programa, he comentado también de que el rock peruano tuvo, como vuelvo a repetir, a pesar de todas las manifestaciones políticas, las dictaduras que hubo en los años 70, todo el golpe de Estado, el rock aún así estaba en un buen auge. No lo consideraba como o sea, que hubo un retraso, hubo algo que paralizó, no, porque siempre el rock peruano tuvo una situación especial dentro de su público. O sea que el rock peruano era un rock peruano muy consistente, o sea, un solo género musical, con un solo género, siguió, continuó, y no había muchas bandas, la verdad, no había muchas bandas, pero en esas bandas que siempre mencioné, los Shades, de Pax, de nuestro amigo Pico Aguirre, los Belkins, los Daltons, los Millonarios del Jazz, que fue la primera banda peruana de los años 50,
y ese, los Psychos, los Silverstone, esas eran las bandas que más se escuchaban en los años 70. Eran pocas bandas, pero estaba en buen auge. Estaba en buen auge. A pesar de la situación fuerte en esos tiempos, estaba en buen auge. Yo reaccioné de una manera, como le dije en la primera entrevista acá, yo reaccioné de una manera bastante poquito, bueno, me sorprendió, pero a la vez, como todo niño, era curioso, quería entrar a curiosear más cómo era esa música, qué tipo de música era, qué tipo de tocada era. Entonces me puse solo a observar también a través de la televisión cómo era el rock en general. Y me gustó tanto no solamente por lo que era bailable, sino porque el rock en sí era un ritmo general bastante pegajoso, era un ritmo especial que se podía, disfrutar por los mismos instrumentos musicales que tocaban ellos, ¿no? Y bueno, como tú dijiste, pues, ¿no? Ya el look de las personas del rock, bueno, sí, es verdad. El look rock and rollero que muchos manifiestan como uno les gusta la música, pues, ¿no? Y en mi caso sí, lo puedo hacer también, lo puedo hacer. El look rock and rollero, claro. Parte que muchas personas estaban mencionando, ¿cuál fue la primera canción que en sí tú escuchaste de rock y la primera en la radio? Y cómo así, a ver, cómo así se te dio por empezar a tener una radio favorita? Usualmente a todo el mundo le pasa, estás en el carro o estás en tu casa, llega un momento en que a uno se le da por escuchar algo mientras uno de repente está cocinando, limpiando o haciendo algo y quieres escuchar algo de música y en lo que es la parte, como dicen, general o digamos ya sin nada de ir mucho a la tecnología, muchos agarran las radios. ¿Y cómo así se te dio o cómo así cambiaste de estación favorita de una a otra? A ver. La primera canción que escuché fue Yo nací para amarte de grupo Kiss. Desde que tenía uso de razón, 1979, tenía 5 años. Fue la primera canción que escuché. Y ahora, yo desde muy pequeño y en los años 80, escuchaba una que otra radio, pero todavía no decidía cuál era mi favorita. No decidía cuál era mi favorita por lo que escuchaba al azar las músicas de rock, escuchaba al azar. Pero después y ahora yo te digo, a partir de 1987, ya cuando ya tenía más contacto, más voluntad de escuchar más el rock, y ahí mi estación favorita en ese tiempo fue Estudio 92. Estudio 92, yo me acuerdo, Estudio 92. Radio Panamericana, bueno, la más de Radio Panamericana fue aparte, pero yo me acuerdo que mi favorita era Estudio 92. Me acuerdo que mi favorita era Estación X. Había una radio Estación X de 1988 cuando pasaban las canciones de rock en español, pero, o sea, pasaban canciones de las canciones de rock en español más conocidas, pasaban en Estación X, pasaban las desconocidas, algo así. Por ejemplo, Tam Tam Go, sus canciones más famosas eran Manuel Raquel era su canción favorita. En esa radio Estación X pasaban otra canción de Tam Tam Go que no era Manuel Raquel, era una canción desconocida, pero del mismo disco de Manuel Raquel. Eso era la radio Estación X. Pasaban canciones que no se escuchaban, pero otras canciones sí se escuchaban que eran las más sonadas, ¿no? El último de la fila, por ejemplo, que ya estaba rompiendo en esos años, pues, ¿no? Y pasaban canciones dentro del disco como La Cabeza al Sombrero, dentro de ese disco pasaban otras canciones que no sonaban en las radios, pero sonaban en Estación X. A partir de ahí fue donde me llamó la atención más lo que, lo que era el rock. Estudio 92 era mi estación favorita, Radio Estación X también. Panamericana fue después. Cuando vi a Soda Stereo, la más de Panamericana, lo vi por televisión todo, pero me gustó tanto, tanto, pero observando Soda Stereo, ahí quedó. Pero a partir de 1987 ya ya estuve más en contacto con lo que era la música, el rock. Sí. Adelante, Joseph. Ya.
Perfecto. Bueno, mientras tratamos de seguir haciendo la conexión con nuestro invitado, ya se mandó todo lo que se tenía que mandar. Pero bueno, sigamos, sigamos. Mencionaste Estudio 92, Estación X. Aparte de esas radios, ¿había qué otras radios más en general había? Ya que en esos momentos no había lo que era la parte, ¿cómo podríamos decir? De la internet, todo era más local. ¿Había de repente alguna radio de provincia que escuchabas o no? Yo me acuerdo las radios, efectivamente, Panamericana, Estudio 92, 1160, pero cuando 1160 no era noticiero, no sé si todavía existiera 1160, no sé si todavía existiera 1160, pero 1160 era rock, era pop rock, era pop. En 1160 pasaba más pop, en los años 80 y en los años 90. 1160. Después fue noticiero, creo después se cambió de dial, después ahora no sé si todavía existiera 1160, creo que hasta hace 8 años escuchaba 1160, pero en otra dial de radio, ¿no? Creo que AM, FM, creo que se cambió a uno de esos. Entonces, pero ya era noticiero, ya era pues, otro tipo de comunicación. Había 1160, Onda Popular también había, se recordarán, pero Onda Popular era salsa, también pasaba rock en español, estaba Estudio 92, estaba Panamericana, estaba Estación X, lo que era rock, lo que era rock. Entonces, lo que era pop era Estación X, ahí está. Lo que era pop rock era Estación X, Estudio 92, 1160, era pop rock. Y Estación X era más pop rock. Lo que era rock, metal, blues, punk, etcétera, etcétera, rock psicodélico, nueva ola, era Panamericana. Y muchos lo recuerdan. Los antiguos locutores, Xavi Sadovnik, Hans Quesada, toda esa gente bueno, tiene su programa Ruta Panamericana. Ruta Panamericana es un programa online donde recuerda justamente el rock que vivió Panamericana, Radio Panamericana, ¿no? Que bueno, que del rock a la full salsa ahorita de Radio Panamericana, güey, es un cambio bastante, bastante sorprendente para los rockeros que escuchamos Radio Panamericana, puro rock, hasta Iron Maiden pasaba en Radio Panamericana. De la noche a la mañana, salsa, salsa. Bueno, ya. Se transformó totalmente en salsa, pero sí, habían Panamericana, Estación 92, 1160, Estación X, Onda Popular. Esas cinco más que todos escuchaban lo que era rock. Pop rock, lo que te mencioné, pero rock fuerte, metal, punk, blues, Panamericana y doble nueve también pasaba metal, pasaba blues, pasaba música de Pink Floyd, pasaban canciones desconocidas en doble nueve, y todavía existe doble nueve. Sí, claro que sí. Tú, te doy la posta, Joseph, a ver. Excelente, excelente. Bueno, seguimos hablando de lo que es esto del rock. Estamos recordando, estamos hablando, aparte del rock peruano, ya mencionamos a Papa Psychos. Cuéntame, Papi, Papi Psychos, cuéntame, ¿qué fue lo que más te deslumbró de sus presentaciones? Si él era de repente la forma como él se presentaba en vivo, había alguna diferencia entre sus canciones, en sus producciones, a sus presentaciones en vivo. habla de Papi Psycho. Ya, bueno. Bueno, como lo mencioné hace pronto, sus presentaciones, ahorita Papi Psycho, bueno, él se encuentra aquí en Estados Unidos. Él, a pesar de la edad que tiene, él hace presentaciones musicales en Estados Unidos. Él parece que es solista, parece que canta. Parece que canta, bueno, canta como solista, pero lo bueno de que, bueno, Papi Saik me he dado cuenta que es una persona muy amable, muy educado, que le gusta compartir mucho su música, contar a todos sus seguidores la historia de la banda Los Saicos. Entonces, para mí me sorprendió su tipo de música, pues, sobre todo con la canción de Moler, la canción que acabas de poner acá en el programa hace unos minutos. Entonces, a mí me sorprendió, pero no me sorprendió como algo, como simplemente por lo que era un rock psicodélico y nada más. La sorpresa para mí fue porque
La verdad, nunca en mi vida había escuchado un rock peruano setentero con esa generación tan fuerte como la que hacía Led Zeppelin,